Bueno, para los puntuales hemos hecho la confesión al comienzo del culto que somos bendecidos, altamente favorecidos, profundamente amados, ¿no? Pero después de pasar el tiempo en la presencia, somos más aún bendecidos, ¿no? ¿Sí o no? Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿estás feliz de estar en la iglesia? Y no estás diciendo amén por hábito, ¿no? ¿No? ¿Recuerdas la historia que he contado hace, creo que un mes, ¿no? Del pastor que estaba frustrado con su iglesia porque ellos decían amén por cualquier cosa. Si él decía, vamos a comer después del culto, decía, amén, gloria a Dios. Y él se frustró, dijo, esta gente ni está prestando atención a lo que estoy diciendo, simplemente dicen, amén. Entonces él dijo, ya yo tengo un plan, el próximo domingo voy a jugar con ellos un poco. Y se paró en el púlpito y dijo, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y toda la iglesia, amén. Y dijo, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? Y todos dijeron, amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es nuestro ayudador? Amén. ¿Cuántos tienen una expectativa por un mover de Dios? Amén. Y todos ustedes se vayan al infierno mañana. Y todo el mundo decía, amén. Entonces, ¿cuál es la elección? Es importante no decir amén por hábito y realmente prestar atención para recibir la palabra. Aleluya. ¿Estás listo ahora por la palabra, creo, no? Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, vamos a seguir donde hemos terminado el domingo pasado. Romanos 8. Y si estás preguntando cómo está el pastor está muy bien. Está recuperando sobrenaturalmente. No tiene el dolor que el doctor dijo que debería tener. Amén. Porque debe ser una cosa mucho más dolorosa, pero él no tiene la cantidad de dolor que muchas personas en un caso así ha tenido. Y simplemente no podía venir porque los medicamentos que tiene que tomar básicamente le saca la energía, ¿no? Y pensaba que era mejor descansar, ¿no? Esa semana hasta que puede dejar sus medicamentos y venir, ¿no? Tranquilo, alerta. Amén. Amén. Eso sí es una razón de decir amén. Que el pastor será sano. Aleluya. Pero él manda los saludos y dice de todas maneras va a estar el próximo domingo. ¿Ok? Aleluya. Romanos 8, voy a leer los dos versículos que leímos el domingo pasado. Romanos 8, 14. Y luego nos vamos a saltar hasta Hebreos 5 y 14. Dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. O como el griego dice, hijos maduros. Porque un hijo de Dios que es maduro es guiado por el Espíritu. Un hijo de Dios inmaduro no sabe cómo ser guiado por el Espíritu. Aleluya. De ahí Hebreos 5 y 14. Hebreos 5 y 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el que discernimiento de bien y de mal. Entonces, una persona que ha alcanzado la madurez puede ser guiado por el Espíritu o tiene un buen discernimiento o percepción espiritual. Creo que todos ustedes entienden eso, ¿no? Entonces, hemos estado viendo la importancia de colaborar con Dios, de colaborar con nuestro Padre Celestial, porque, como estaba diciendo el domingo pasado, Dios es el encargado de todo. No existe ninguna autoridad en el universo más alto que Él. Pero Dios no está en control de todo lo que sucede en el mundo. No, Él nos ha dado la habilidad de controlar nuestras propias vidas. Amén. Hay cosas buenas que suceden. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios colaboran con el Espíritu Santo. Hay cosas malas que suceden porque hay incrédulos que son gobernados por sus deseos naturales, su carne o algunos influenciados por el enemigo. Esa es la razón que cosas malas suceden. Entonces Dios no está controlando todo detalle de nuestras vidas, aunque sí es el Señor y digamos el jefe. Y eso es una buena noticia, porque eso nos muestra que Dios quiere una relación con nosotros, donde nosotros tenemos la opción de obedecer a Él y colaborar con las cosas que Él quiere hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces voy a decirlo en esa manera. El propósito de Dios nunca cambia.
El llamado de Dios sobre la vida de alguien nunca va a cambiar porque los llamados son irrevocables. Pero los planes de Dios en diferentes etapas de la vida de alguien sí puede cambiar. Digamos que el propósito de Dios es el punto A y punto B, ¿me entiendes? Pero de llegar a punto A hasta punto B en diferentes momentos, las cosas pueden cambiar. Tú digas, dime un ejemplo de eso. En el Antiguo Testamento, en Génesis fue profetizado que Israel iba a ser en esclavitud en Egipto y luego iban a salir y entrar a la tierra prometida. Fue profetizado cientos y cientos de años antes que sucedió. Amén. Luego, cientos de años después de la vida de Moisés, bajo el liderazgo de Josué, ellos al final entraron en la tierra prometida. Amén. Pero demoró ¿cuántos años? 40. Pero el deseo de Dios nunca era que ellos tenían, como decía, jornada, el trayecto sería 40 años. Era por su desobediencia, ¿no? O decir en términos modernos, por ser terco. ¿Sí o no? Por no hacer caso al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Moisés fue a Egipto y se puso delante de Faraón para decir, no, hablando de parte de Dios, deja a mi pueblo ir, ¿no?, al desierto para adorar y luego a la tierra prometida. ¿Cuál fue el señal que Dios hizo para mostrar a Faraón que Él era Dios, Jehová? Número 1, la vara de Moisés se transformó en ¿qué? Un serpiente. Pero Moisés dijo, ¿y si eso no funciona, qué tengo que hacer? Eso es lo que la Biblia dice. Entonces de ahí, su mano se transformó en un mano leproso y luego se sanó. Ok. Yo creo que el deseo de Dios era que Faraón hubiera obedecido el llamado de Dios cuando la vara cambió en serpiente. ¿Sí o no? Yo no creo que el deseo de Dios era las plagas, ir hasta el Mar Rojo y al final, ¿no?, ver todo el ejército de Egipto morir ahí. Yo creo que el plan de Dios, el deseo de Dios era simplemente con una señal liberar el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Dios era débil? No. Los hombres no querían obedecer o colaborar con lo que Dios quería hacer. Entonces de ahí Dios tuvo que ir ajustando el plan según la desobediencia de ellos. ¿Me entiendes, no? Como, ok, ¿no crees el serpiente? Ok, el mano cambiando en leproso y sanando. Ah, ya, ¿no crees eso? Una plaga. Pero no hizo caso a la plaga, entonces hubo otro. Y hoy en día, gracias a Dios, Jesús cargó todo el juicio por los pecados en la cruz. Él no está dando plagas ni nada así. Pero una cosa es cierto, aunque nuestro propósito está destinado, y tú digas, ¿cuál es mi propósito? El propósito de todo creyente es igual. El propósito es ser conformado a la imagen de Cristo. Cuando la palabra propósito sale en las epístolas, es eso, ser conformado a la imagen de Cristo. Pero bueno, llamados, cada uno tiene su llamado que es diferente. Creo que ustedes creen eso, ¿no? Y esas cosas nunca cambian, ¿no? El llamado nunca cambia. Pero a veces Dios tiene que ajustar el plan en nuestras vidas, porque a veces nosotros no queremos hacer caso a Él. Y eso nos muestra dos cosas. Es una buena noticia y también una mala noticia. Es una buena noticia, ¿por qué? Porque no tenemos que vivir con un temor eterno de salir de la voluntad de Dios. ¿No? ¿Cuántos han tenido temor de salir de la voluntad de Dios? ¿No? Todos nosotros en algún momento. No tenemos que vivir con ese temor. Como hemos visto la semana pasada, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es como el GPS en un carro. Cuando sales del camino, comienza a decir, recalculando, recalculando, recalculando. Amén. ¿No? Eso es una buena noticia. Amén. Que cualquier cosa que pase en nuestras vidas, si desvayamos, podemos regresar a seguir guiado por el Espíritu, o Dios puede ajustar el plan para ayudarnos. Amén. Pero también nos muestra la otra, digamos, cara de la moneda.
que tú y yo, por no hacer caso al Espíritu, podemos demorar la manifestación de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque es glorioso que al final Israel llegó a la tierra prometida. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido mejor ir, ¿no?, en un viaje de menos que un año que 40. ¿No? Yo estoy convencido de eso, ¿no? Entonces es importante sabemos cómo colaborar con el Espíritu Santo. Y como hemos visto la semana pasada, colaborar con el Espíritu Santo no es sentar todos los días buscando dirección específica. Es simplemente vivir tu vida siguiendo la paz de Dios. Y cuando llegas a una decisión o un momento en tu vida donde no tienes paz, de ahí buscas la dirección específica. Amén. Pero no tienes que vivir todos los días de tu vida orando, Señor, hago eso, no hago eso. No, tú vives tu vida nomás, siguiendo la paz de Dios. Pero desde ahí entra una pregunta. Tú puedes decir, pero Dustin, no, la gente puede decir que están tomando sus decisiones porque tiene paz, pero a la hora de la hora están tomando malas decisiones. Eso puede pasar, ¿no? Porque hay ciertas reglas que va a gobernar esa realidad. Amén. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, trabajando en un centro de oración, ¿no?, donde la gente llamaba para recibir oración, un día una mujer llamó y estaba creyendo por sanidad de artritis. Y estaba hablando con ella un poco, y antes de orar, tenía como el cheque en mi espíritu que hay algo más allá en esa situación, no sé qué es, pero no tenía como la paz de lanzarme y orar nomás. Y yo decía, Señora, yo sé que no me conoces, pero hay algo más sobre tu situación con tu salud que no me estás diciendo, porque no tengo como el cheque, el paz ni nada para orar. Y ella dijo, no, bueno, es que últimamente no he tenido bastante dolor. Yo tenía en mi espíritu decirle, ¿tienes estrés en tu vida en ese momento? Sí, hemos estado en una situación poco complicada y quizás, ¿no?, el estrés también ha afectado mi cuerpo. Ya. Y yo tenía en mi espíritu, porque no en todos los casos vas a preguntar nomás, ¿y qué está pasando?, a alguien que no conoces. Pero yo tenía tan fuerte de preguntar, y ella dijo, bueno, es que yo estoy en una relación ahora con un hombre. Yo decía, ok, ¿y es creyente? Sí, es creyente. Pero algo no me cuadraba en mi espíritu. Y subió a mi espíritu preguntarle, ¿y el hombre está casado? Y ella dijo, sí. Y yo decía, discúlpame, ¿no? Para no ser demasiado escandaloso, ¿no? Disculpa, hermana, ¿no? Quizás era demasiado polite. ¿Puedes repetir lo que has dicho? No sé si he entendido muy bien. No, si está casado, él es cristiano, yo cristiano, pero está su matrimonio no está yendo bien. Y ¿sabe qué? Realmente, hermano, es que yo tengo paz sobre el asunto. Y dices, ¿sabe qué, hermana? Tu paz que tienes es una paz falsa. Es una paz falsa. No, yo tengo paz. No, tu paz es falsa. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a terminar el matrimonio de alguien para que tú puedas estar con el esposo, ¿no? Es peor que la ministra que vivía en Texas hace años, que decía a su iglesia que Dios lo mostró a ella que ella iba a casar con Kenneth Copeland. Hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Gloria. Y ella anunciaba a su iglesia hasta que vino un domingo vestido en su vestido de matrimonio para tener un matrimonio en el Espíritu. Y alguien preguntó a ella, ¿y qué va a pasar con Gloria? Y ella dijo, no, Gloria es la montaña. Y yo he hablado a mi montaña que va a ser hecho y movido en el mar. Y ella va a morir, va a ir a la presencia de Dios porque yo tengo que estar con Kenneth Copeland. Bueno, a la hora de la hora, tú puedes imaginar que nada sucedió ahí. Y ahora es ella que ha fallecido y creo que Copeland y Gloria siguen en el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no puede violar su palabra. Porque aunque los detalles en tu vida pueden cambiar,
Dios puede cambiar planes en diferentes etapas de tu vida, pero su naturaleza, carácter, mi integridad jamás va a cambiar. Y si no puedes decir que tienes paz haciendo algo que es totalmente en contra de lo que está escrito en la Escritura. Y en eso, si establezcas en esa realidad, es bien fácil reconocer la guía de Dios en tu vida. Y oras mucho menos sobre tus decisiones. Porque eso puede sonar radical, pero si estudias la vida de Jesús y Pablo, ellos nunca oraban mucho sobre decisiones. No, tú ves Pablo diciendo que oraba para que su entendimiento será alumbrado para ver todo, ¿no? Las riquezas, ¿no? De nuevo pacto, de más revelación de la palabra, para ser más sensible a la voz de Dios. Pero orando, ¿no? Sobre decisiones, individuos, nosotros no vemos eso. Y tú digas, ¿por qué? Porque nosotros pasamos mucho tiempo orando sobre cosas cuando la respuesta es tan clara en la palabra. Si la respuesta está ahí escrito en la palabra, no tienes que pasar tiempo orando buscando la respuesta. ¿Están conmigo? ¿No? Si, hasta si lees Proverbios, hay sabiduría ahí acerca de cómo manejar no simplemente un matrimonio, sino amistades, negocios. Como un empleado debe trabajar con su jefe, como el jefe debe tratar a la gente trabajando con ellos. La sabiduría está escrito ahí, ¿me entiendes, no? Entonces, número 1, tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Porque si estamos sembrando la palabra en nuestro corazón, va a ser bien fácil reconocer la paz de Dios. Y va a ser muy fácil reconocer cuando la paz no está ahí. Amén. Y vas a tener situaciones donde ni tienes que orar mucho. ¿Por qué? Por tener un entendimiento tan claro de la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas que pasan en la vida. Tú, por conocer la palabra, sabes. Eso no es Dios para mi vida. Eso no es lo mejor que Dios tiene para mi vida. Amén. Ok, vamos a unos ejemplos bien prácticos, ¿no? A mí me gusta siempre usar ese ejemplo, ¿no? Con los jóvenes que quieren estar en relaciones, ¿no? O la gente soltera que quieren casar, ¿no? Porque lamentablemente hay doctrinas tan místicas sobre eso, ¿no? Josué y yo una vez conversamos con alguien que nos dijo que si ayunas 40 días, Dios te va a enviar a alguien, no tu pareja. Si eso era verdad, sería un montón de gente en el mundo recontra flaco. ¿No? O que Dios te va a mostrar en un sueño. Yo siempre tengo cuidado con eso. Y tú dices, ¿por qué? Porque la mayoría de los sueños en la Biblia eran advertencias. Entonces, si quizás tú veas a alguien en un sueño, no es el señal que debes estar con ellos, es quizás la señal que debes ir corriendo. Y además los otros sueños, por ejemplo, en el caso de José, era específicamente con respecto a su llamado. ¿Me entiendes, no? Y simplemente para soltar otra revelación gratis en eso de la gente que hace, ¿no? Que tiene que creer por una persona de esa altura, ese color de pelo, eso al otro, ¿no? Estás hablando no de una cosa, no de un carro, no de una casa. Estás hablando de un ser humano. Recuerda eso. Y Dios tiene valor por los seres humanos. Y no trata a los seres humanos como objetos. Amén. Entonces, las instrucciones están ahí en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia es claro que uno no debe casar con un incrédulo. Sí, creyente. Eso es nuevo pacto, gracia, escrito por Pablo. Y no tengo el tiempo ahora, pero podía mostrar en el contexto del 1 y 2 de Corintios que sí está hablando de relación de matrimonio. Pero va más allá de eso, porque hay gente que ha casado con otros creyentes y su matrimonio no ha sido bien, ¿sí o no? Porque hay ciertas características que la Biblia habla de un hombre de Dios y una mujer de Dios. ¿No? Habla en Proverbios de ten cuidado con el hombre que se irrita fácilmente. Entonces, a todas las mujeres solteras acá que quieren casar,
Si conoces a un hombre que se irrita fácil, que no tiene control sobre sus emociones, que puede explotar como si fuera nada, ir corriendo. No importa si es bautizado en el Espíritu Santo, profetizando todos los días, si no tiene control de sus emociones, es capaz de ser abusivo. Si no puede decir amén, diga ouch nomás. ¿No? La palabra habla a los jóvenes en Proverbios, ten cuidado de la mujer con ojos seductivas. No importa si es creyente o no, es la sabiduría de Dios. ¿No? Pero esas son cosas, no tiene que orar si es de Dios, no es de Dios, porque está en la palabra. ¿Ok? Va más allá, dejar ese ejemplo, el ejemplo de familia, de hijos. ¿No? La palabra dice a los, bueno, voy a comenzar con los hijos primero, porque yo no tengo hijos, entonces yo voy a ponerme en esa categoría, ¿no? La palabra habla de los hijos honrando a sus padres para tener larga vida. ¿Sí o no? ¿No? Si puedes estar creyendo por larga vida, declarando todas las escrituras de larga vida, pero si tienes malas relaciones con tu familia, entonces tú no puedes decir que tienes paz sobre, por ejemplo, tratar mal un familiar. Y alguien dice, no, pero no está bien la manera en la cual estás hablando con tu mamá, tu papá. Ay, no, pero yo sí tengo paz. No, así no funciona. ¿No? O como en otras relaciones, ¿no? No, eso no está bien por ti, Dios tiene mejor para ti, no entres en esa relación con ese incrédulo. No, pero es una buena persona, tiene buenos principios. Sí, también, los musulmanes tienen buenos principios también, pero no te veo ahí tratando de casar con un miembro de ISIS. Eso no es ser cachoso. Yo he conocido musulmanes en Canadá, tienen buenos principios. Pero la diferencia entre el incrédulo que con buenos principios y el creyente es que uno es vivo, el otro es muerto. Uno tiene un espíritu renovado en la imagen de Dios, el otro tiene un espíritu que es muerto y una naturaleza de pecado. Amén. Entonces no puedes decir que tienes paz sobre esas cosas. Ok, ahora que he hablado sobre los hijos, porque yo soy en la categoría de hijos, a los padres. La palabra dice, padres, no provocar sus hijos a ira. Todos los padres están diciendo, amén. Así nomás no quiero. ¿Están conmigo? Aleluya. ¿Por qué? Porque, voy a decir eso, la meta de crear hijos no es crear hijos para que ellos simplemente serán obedientes a ti. Es crear hijos que son capaces de amar y tener dominio propio y tomar buenas decisiones. Amén. Y lamentablemente en el proceso ellos van a tomar decisiones que tú no te gustas. ¿Sí o no? Pero igual no puedes provocar a ira. Amén. No, pero yo sí tengo el derecho porque son mis hijos. La palabra dice, no provocar a los hijos a la ira. ¿Están conmigo? Amén. ¿Por qué? Porque la paz de Dios nunca va a violar su palabra. Y si captas eso, ser guiado por el Espíritu se vuelve una cosa fácil. Porque yo creo que el Evangelio es sencillo y la vida cristiana es fácil si tienes la verdad en tu corazón. Si no tienes la verdad en tu corazón, ya no es una cosa fácil. ¿Cuántos de ustedes de venir acá a escuchar el Evangelio, escuchar la gracia, escuchar el amor de Dios, has dado cuenta que el Evangelio es un mensaje tan sencillo, es que Dios te ama? ¿Cuántos en los últimos 2, 3 años escuchando el pastor enseñar de nuestra identidad en Cristo, has visto unos cambios, como cambios sin esfuerzos en tu vida? Simplemente por creer quién tú eres. ¿Por qué? Porque el Evangelio es sencillo. ¿Y sabes qué? Ser guiado por Dios es sencillo. Porque Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entonces, cuando nosotros estamos establecidos en cuál es la voluntad de nuestro Padre, fácilmente vamos a reconocer cuando las cosas no son de Él. O cosas que no son para nuestro bien. Amén. Porque la paz de Dios nunca va a violar la palabra. Número 2, la paz de Dios nunca va a violar lo que Dios ha revelado en la persona de Jesús.
Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la revelación completa de Dios. Y no simplemente eso, como nosotros somos hijos de Dios, en Cristo, Jesús es el ejemplo de un hijo de Dios. Amén. Entonces, no podemos decir que tenemos paz haciendo algo que es totalmente en contrario de lo que Jesús mostró en su vida aquí en la tierra. Amén. Ok. Por esa razón vamos al otro extremo. Una persona no puede decir que tiene paz con un deseo de no pasar nada de tiempo con incrédulos. Si yo te pregunto, ¿tienes algún amigo que es pecador? Uy, no. Uy, ¿por qué? No, porque no, me da cosa la forma que hablan, ¿no? Pero, ¿qué piensas? No, yo tengo paz viviendo así. ¿Y Jesús era amigo de qué? De pecadores. Ok, eso es otro lado, ¿no? Jesús dijo, ama a tus enemigos. Bendice los que no pagas el mal, por mal, ¿no? Con el mal. Entonces, si tienes una ofensa en tu corazón, no puedes decir, yo tengo paz sobre el asunto. ¿No? ¿Cómo está tal hermano? No he hablado con ellos en 6 meses y nunca voy a hablar ningún otro día de mi vida con ellos. Y tampoco quiero verlos hasta que no quiero ver su foto en Facebook. Pero ¿cómo vas a ser así? No, yo tengo paz. Yo creo que es el discernimiento de espíritus operando en mi vida. No es el discernimiento de espíritus, es ser carnal. Amén. Porque no puedes decir que tienes paz sobre no caminar en amor. Porque si estamos llamados de ser conformados a la imagen de Jesús, y Jesús es amor, dentro de todas las cosas que Él es amor, no podemos decir que tenemos paz si no estamos caminando en amor. Entonces, si tú estás sembrando la palabra en tu corazón, y si tú vives todos tus días con la meta, hoy día yo voy a ser más como Jesús, ¿sabes qué? No tienes que estar orando sobre cada decisión. Tú simplemente comienzas a caminar y vivir tu vida. Y cuando encuentras una situación que quizás tienes que tomar otra dirección o tienes que tener cuidado, ¿sabes qué va a pasar? No vas a tener paz. La luz verde, digamos, va a volver la luz roja. Amén. Y mientras que tú sigues practicando eso, va a volver bien fácil discernir las cosas. Y yo no estoy diciendo que nunca vas a orar nada más, no, lo contrario, vas a seguir orando en lenguas y acá nosotros todo el tiempo estamos diciendo ora más en lenguas. Pero ¿sabes qué? Cuando la gente no estudia la palabra y no tiene meta de caminar en amor, pueden orar bastante, pero la guía del Espíritu es como una cosa misteriosa. A veces percibes bien, a veces percibes mal. Ahora no estás seguro si es Dios, soy yo, soy el diablo. ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque no están establecidos en cuál es la voluntad de Dios. No están establecidos en cuál es la naturaleza de Dios. Entonces, si vamos a colaborar con nuestro Padre, la palabra tiene que ser primera prioridad. No simplemente al nivel intelectual, sino sembrado en nuestro corazón. Y la meta de todos los días, caminar en amor. Y si esa es tu meta, tú vives tu vida nomás. Tú sigues con la luz verde hasta que la luz se vuelve rojo. ¿Estás entendiendo lo que estoy enseñando esta mañana? Y lo bonito es, Dios en toda su misericordia, si por alguna razón pierdes tu paz y no haces caso a Dios, bueno, claro, Dios sí, como el GPS puede decir, recalculando. Pero yo prefiero seguir a Él, experimentar la vida en abundancia todo el tiempo, en vez de oír en mi espíritu, recalculando. Bueno, en el caso de ustedes no va a sonar como mi voz, que es gringo hablando español, pero va a ser otra voz, ¿me entiendes, no? La palabra dice en los Salmos, hay una escritura que todos ustedes han oído que dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero en el lenguaje hebreo,
La palabra hay no está en esa escritura. La escritura literalmente dice, el necio dice, no Dios. No tiene nada que ver con dudar la existencia de Dios. El contexto es decir no a Dios o decir sí a Dios. Si Dios te habla y tú dices no, según la palabra, eso es ser necio. Pero entonces, ¿cuál es ser sabio? Es cada vez que el Espíritu Santo te habla, hacer caso. Y Proverbios dice que el necio va a aprender por su experiencia. La experiencia es un maestro, pero no es el mejor maestro. Los mejores maestros son el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Mi mamá, mi abuela, siempre, cuando yo era niño, tuvo una frase que decía, si no puedes oír, vas a sentir. No, ella no estaba hablando de corregirme ni castigarme. Era un principio de la vida. Si tú no estás capaz de escuchar un consejo sabio de alguien más, vas a aprender por tu propio dolor. Como el niño está ahí, la mamá está cocinando algo en una olla y el niño quiere tocar esa cosa caliente y la mamá dice, no. Si el niño no hace caso, no va a aprender por oír. Va a aprender por tocar, por sentir. Y en nuestra vida podemos aprender por oír o sentir. Amén. ¿Cuál es oír? Cuando tienes el luz rojo, digamos, en tu espíritu, cuando no tienes paz, hacer caso. Amén. Porque la gente no hace caso del Espíritu Santo, de pronto las cosas malas suceden en su vida y dice, yo no entiendo por qué Dios ha permitido eso. Dios no ha permitido nada. ¿No? Como si yo hubiera fallecido hace 3 años cuando estaba sobrepeso, mal de la columna. Los religiosos hubieran dicho, no entiendo, porque el Señor lo llevó a Dustin a su gloria. No hubiera sido el Señor, ni el diablo, hubiera sido yo por ser 50 kilos sobrepeso, ¿me entiendes? No. Si no puedes oír, vas a sentir. Entonces, es fácil, la luz está verde todo el tiempo. Mientras que tus decisiones están de acuerdo con la palabra, con el amor de Dios, tú puedes seguir adelante. Pero es importante, cuando no tienes paz, cuando tienes esa cosa como una luz roja en tu espíritu, que haces caso. ¿Por qué? Porque tienes un buen Padre que te ama y quiere lo mejor para ti. Nosotros muchas veces, y con eso voy a terminar, y si los ujieres pueden preparar las cosas para la Santa Cena, a veces nosotros nos gustamos a leer Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero si leas los siguientes versículos, dice, mis ovejas oyen mi voz. Como 2, 3 veces en capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. No dice que mis ovejas tienen el potencial de oír mi voz. Dicen que oyen mi voz. ¿Por qué? Porque la luz está verde. Amén. Y dice, y otro no va a seguir. ¿Qué es eso? Esa es el parte, digamos, de luz rojo. Entonces, si eso está escrito en el mismo contexto de vida en abundancia, eso significa que cuando tú estás siguiendo la paz de Dios y la guía de su Espíritu, vas a tener vida en abundancia. Amén. Pero cuando tengas esa cosa de luz rojo y comienzas a ignorar y no hacer cosa a la guía del Espíritu Santo, no experimentas vida en abundancia. Amén. Y yo no sé ustedes, pero yo sé que Dios me ama y yo sé que hay vida y vida en abundancia para ser experimentado ahora en esa vida. Amén. Eso es suficiente razón para todos los días hacer caso a Él. Amén. Entonces quiero dejarles con eso porque percibía 2 grupos de personas en ese culto en la mañana. Hay gente que ha vivido un tiempo con bastante temor de salir de la voluntad de Dios y ha sido como paralizado en tomar decisiones. Y Dios te dice, relájate.
sigue mi paz nomás. Pero quizás hay otras personas acá que Dios ha estado dándote advertencias o una luz roja y no has estado prestando atención. Y Él está aquí diciendo a ustedes hoy día, yo te amo y tengo mejor para ti. Y Él te dice, y no para ser chistoso, pero eso es lo que subió a mi espíritu, Dios te dice ese día, recalculando. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que la palabra será sellado en nuestros corazones. Gracias que la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas es un derecho como hijos de Dios. Es nuestro derecho de pacto. Cada hijo de Dios puede escuchar tu voz. Y Señor, hoy día, tomando la Santa Cena, nos vamos a reconocer nuestros derechos de pacto en salud y sanidad y en nuestra habilidad de ser guiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, todos dicen...